Los ignorantes jurídicos, porque esto es propio de la gente que no lee, que no revisa, que no estudia, dicen, no, son leyes pro crimen. Oiga, pero si en Italia, para evitar que haya delaciones fraudulentas, se ponen candados y se establecen plazos. Y yo conozco a algunos especialistas en litigación oral que son pésimos abogados, pero pésimos abogados, ¿no? No saben ofrecer pruebas. Cuando tú les preguntas, oye, ¿pero por qué no ofreces estas cosas? Sí, doctor. Usted conoce la abundante jurisprudencia del sistema interamericano y el sistema no solamente protege los derechos del imputado, sino también protege los derechos de las víctimas. Yo no conozco ningún abogado serio en el mundo que despliegue una defensa mediática. Yo conozco muchos abogados acá en el Perú que parte de su oferta profesional es, en su página web, despliegue de defensa mediática. Yo creo que es una teatralización del sistema de justicia. Uno puede tener la certeza de que jamás va a cometer un delito, pero de ahí la posibilidad de que el Ministerio Público te pueda investigar puede darse. Cuando a mí me vulneraron mis derechos fundamentales a través de una investigación secreta, se filtró toda la información y se me presentó como culpable, ¿no? ¿Qué tal, amigos de Alerta Informativa? Sean bienvenidos a esta entrevista. El día de hoy nos acompaña José Luis Castillo Alba, reconocido jurista, profesor universitario y litigante, quien es reconocido por su aporte y abundante producción académica. Bienvenido, profesor. Gracias, mi querido Marcelo. El día de hoy conversaremos sobre su más reciente publicación, Reserva, Secreto y Publicidad en el Proceso Penal. Usted inicia el texto con una idea particularmente potente, que el proceso penal muchas veces es una pena anticipada, lo llama pena del banquillo. ¿Cuál es el desarrollo jurisprudencial y doctrinal de esta concepción? La Corte Suprema peruana, como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido el carácter material de pena del proceso penal. Y no le falta razón por cuestiones de justicia material y de argumentación jurídica. Primero, tenemos que el proceso penal es aflictivo. No necesariamente cuando se impone una prisión preventiva, no necesariamente cuando se impone un impedimento de salida del país o cuando incluso se impone una comparecencia con reglas de conducta moderadas. Todo proceso penal en libertad supone un daño a la reputación, al honor, a la intimidad de las personas y supone una injerencia en el derecho del libre desarrollo de la personalidad. Y conforme avanza y va durando el proceso penal, por ejemplo, cuando un proceso penal desborda los marcos del plazo razonable, más de 2 o 3 años, ya se convierte en una pena material. Y así debe ser entendida por no solamente la doctrina que citamos en el libro, que es una doctrina muy avanzada y selecta, y que dentro de la dogmática del derecho penal tiene a Silva Sánchez y a otros profesores españoles y argentinos que reconocen el carácter aflictivo del proceso penal, ¿sí? Y conectan el fundamento al carácter simbólico que representa el proceso penal dentro del sistema penal, asociándolo con la pena, ¿no? Creo que desde el punto de vista filosófico de la teoría del derecho penal y de la teoría del sistema penal, que es más amplia, es indiscutible y no hay lugar a duda de que el proceso penal real y materialmente es una pena. Ahora, uno puede tener la certeza de que jamás va a cometer un delito, pero de ahí la posibilidad de que el Ministerio Público te pueda investigar, digamos, puede darse. ¿Qué es lo más aflictivo, lo más duro que pasa a una persona cuando es investigada en un proceso penal? Afecta la presunción de inocencia y concretamente el derecho a que no haya una sospecha permanente en contra de una persona. Cuando alguien está sometido 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años a un proceso penal, hay no una sospecha racional, sino una sospecha arbitraria que tiene que ser repudiada y neutralizada por el Estado de Derecho, ya sea en el mismo proceso penal, a través de los controles ordinarios o a través de los controles constitucionales. Porque una persona tiene que sujetarse a una investigación, pero vulnera el plazo razonable y la presunción de inocencia cuando hay una sospecha permanente. ¿Cuál es
duración promedio de un proceso penal en el Perú, entre 5 a 7 años. Y hay procesos patológicos que duran 10, 12, 15 años. ¿Sí? Hay juicios orales de 7, 8 años. Y hay juicios orales en el Perú que se han quebrado luego de 5 años de juicio. ¿Sí? Y la carga aflictiva, por supuesto, no reside en los juicios orales, sino también en la fase de diligencias preliminares, en la investigación preparatoria o en la etapa intermedia, que es demasiado larga. Y no hay una convicción, no hay una conciencia en los operadores del sistema de justicia de la grave afectación a las reglas del debido proceso y a los derechos fundamentales, que son derecho vinculante y directamente aplicable como mandato constitucional, y que debe ser respetado de manera completa e íntegra, ¿no? Ahora, usted plantea en su libro una atenuante excepcional analógica en los casos donde los procesos duran demasiado tiempo. ¿Por qué los procesos que tienen una excesiva duración deberían tener un impacto en la determinación judicial de la pena? Porque supone justamente el reconocimiento que un proceso penal implica una grave afectación a los derechos fundamentales. Y como se reconoce, por ejemplo, en la legislación española, hay una atenuante específica que se denomina atenuante por violación a las dilaciones indebidas, o en el lenguaje peruano o de América Latina, a la afectación al plazo razonable. Evidentemente, el plazo razonable se puede afectar de dos maneras: cuando se desbordan los límites máximos de duración del proceso penal, o cuando dentro de los límites formales del proceso penal existen tiempos muertos o inactividad procesal, ya sea del órgano investigador o de las partes, de 6 u 8 meses. También formalmente se puede afectar el plazo razonable cuando hay inactividad escandalosa por parte del sistema de justicia, jueces, fiscales o demás operadores que están involucrados. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la misma Corte Suprema peruana ha expedido en el año 2024 acuerdos plenarios en donde expresamente reconocen que hay una atenuante muy calificada por violación al plazo razonable. El problema que pretorianamente consideran que debe haber un abono entre el 20 o el 25% de la pena concreta impuesta. ¿Yo qué planteo y qué sugiero? Que en los casos patológicos de duración del proceso penal debe haber una atenuante obligatoria de por lo menos el 30% de la pena concreta a imponer. Es por lo menos una compensación y un reconocimiento por parte del Estado y de los órganos de investigación y del sistema de justicia de la incapacidad para solucionar un conflicto penal. Porque la incapacidad no tiene por qué endosarse, ni tampoco tiene por qué cargarse en hombros de los investigados o las investigadas. Ahora, usted mencionaba de que jurisprudencialmente ya la Corte Suprema viene aplicando esta atenuante por duración excesiva del plazo. ¿Por qué cree que desde la teoría de las fuentes del derecho en el Perú se aplica más a través de la jurisprudencia estos criterios y no se ha positivizado? Y me permite otro ejemplo. Cuando se habla de plazos de investigación se alude también a plazos jurisprudenciales y a plazos legales. ¿Es que acaso no deberíamos remitirnos a la ley procesal, a la ley penal, simplemente para resolver estas cuestiones? Yo creo, y ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, que en algunos casos hay una invasión de competencias legislativas por parte de algún sector de la Corte Suprema, que en vez de promover cambios legislativos y proponer la incorporación de modificaciones legales al Código Penal o al Código Procesal Penal, legislan a través de los acuerdos plenarios. Una atenuante calificada, muy excepcional como es la violación al plazo razonable, no puede ser resuelta en un acuerdo plenario, no puede ser resuelta a través de una sentencia o una reunión de jueces de distritos judiciales, de la Corte Suprema, o cuando incluso hay consolidados y acuerdos de todos los jueces del país. Tiene que respetarse el principio de división de poderes, y lo cual supone reconocer que esa función le compete desarrollar al Poder Legislativo
y no a la jurisprudencia o del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. Pero el gran problema del sistema de justicia peruano, el problema álgido, son los tiempos muertos, la actividad procesal, que no se respeta los plazos legales y se viola el derecho al plazo razonable. Por tanto, tiene que haber una respuesta, tiene que haber un sinceramiento, tiene que haber un mea culpa. Pero esa mea culpa no es pues a través de los acuerdos plenarios como se debe solucionar, sino a través de reformas legislativas. ¿Qué debe hacer la Corte Suprema? Promover, a través de un acuerdo de sala plena, un proyecto de ley que busque la reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal y plantee la disminución de la pena por violación al plazo razonable y sincerarlo, no señalar pues disminuciones simbólicas de un sexto, un quinto, no, tiene que ser drástico, por lo menos un tercio, ¿no? Y tiene que buscarse en el derecho comparado. ¿Cuál es el problema en el Perú, mi querido Marcelo? El problema en el Perú es que todos creen que las ideas que tienen son originales. Por ejemplo, la ley es pro crimen, ¿no? El analfabetismo jurídico de las personas que critican las leyes pro crimen reside en que no revisan, no leen legislación del derecho comparado, no leen legislación española, no leen legislación italiana, suiza, americana, alemana, de Inglaterra. O sea, porque las leyes que se han dado en el Perú tienen muchos antecedentes en el derecho comparado, pero como estamos aquí gobernados por personas que en vez de usar micrófono deben tener un bozal, señalan acríticamente, demostrando su total ignorancia jurídica, denominaciones tan impactantes como leyes pro crimen, cuando si revisan la legislación comparada pueden encontrar antecedentes. Te pongo un ejemplo, ¿no? Critican cómo puede ser posible que la ley de colaboración eficaz se permita la grabación del colaborador. Yo me sonrío, ¿no? Y digo, pero ¿hasta dónde da la ignorancia, la petulancia, la soberbia que esconde en realidad una ignorancia gravísima de que no se dan cuenta, por ejemplo, la gran evolución del derecho inglés, que para cautelar la dignidad de la persona humana, la autonomía de la voluntad y descartar cualquier coerción, toda declaración de un imputado es filmada, sobre todo cuando hay declaraciones a nivel policial. En el derecho brasileño, por ejemplo, en el caso Odebrecht, todos hemos visto que los grandes funcionarios de las empresas brasileñas, cuando se han acogido a la colaboración eficaz, lo hacen frente a las cámaras. ¿Y cómo se puede criticar algo necesario? Y sobre todo el uso de soportes tecnológicos. ¿Cómo uno identifica si alguien que declara obedece a un libreto, sigue un parámetro, lo hace de manera espontánea o tal vez envía su declaración en su condición de colaborador vía correo, vía WhatsApp con el fiscal, sino a través de la perennización de una videocámara? En el proceso penal es indiscutible la idea de plazo a la idea de proceso. No hay un proceso sin plazo. Y un tema patológico era que la colaboración eficaz era un proceso sin plazo, no tenía límite. Y yo creo que el legislador peruano debe ser criticado, pero por no ahondar y por no profundizar las reformas de acuerdo al derecho comparado. Por ejemplo, ¿no? En la legislación italiana es indispensable que la declaración de un colaborador eficaz tenga un plazo de un mes o máximo en situaciones patológicas de 2 meses para ingresar toda la información que desee dentro de su procedimiento reservado de Pentiti o como colaborador eficaz a nivel del procedimiento de colaboración eficaz. ¿Qué significa esto? Tú tienes que distinguir el ingreso de tu información de la plantilla, del borrador, de la matriz, como se denomina en el derecho colombiano, en un tiempo limitado. Y la corroboración debe seguir un plazo razonable de 8 o máximo 16 meses. Pero, por ejemplo, ¿no?
los ignorantes jurídicos, porque esto es propio de la gente que no lee, que no revisa, que no estudia, dicen, no, son leyes pro crimen. Oiga, pero si en Italia, para evitar que haya delaciones fraudulentas, se ponen candados y se establecen plazos temporales obligatorios de cuándo un colaborador tiene que ingresar la información. Porque acá en el Perú hemos visto que luego de 5 años, luego de 3 años, luego de 2 años, los colaboradores se acuerdan de que han cometido delito con tal persona e ingresan recién esa información. Eso tiene que corregirse. Y por supuesto no hay que ser lumbreras. ¿Cuál es el problema en el Perú? Que algunas personas no leen, pues. Vivimos en un analfabetismo jurídico. La gente no revisa. O sea, leen libros de derecho, pero no leen legislación comparada, no leen derecho comparado. Y si revisaran la legislación italiana, sí, se percatarían de ese proceso. Y por supuesto, no hay necesidad solamente de leer libros italianos. Hay obras traducidas, o entren a Google, por lo menos, ¿no? Y hagan una pesquisa razonable. Pero no puede ser posible que yo, en mi condición de funcionario público, diga es ley pro crimen porque no me parece. Revisen. O sea, yo tengo vergüenza ajena que haya abogados que hablen orondamente y critiquen legislación sin tomar el cuidado de ver si hay antecedentes o no en el derecho comparado. Y los hay, ¿no? Incluso yo diría que si se hace una búsqueda de las denominadas leyes pro crimen, en el derecho comparado, una por una, vemos que el legislador peruano ha sido tibio. Y tiene que haber mayor análisis, ¿no? Mayor lectura, mayor rigor. Yo no digo que escriban, ¿eh? No, tampoco pido yo una gran formación académica, no, y tampoco pido que las personas revisen y publiquen artículos, no, pues, pero por lo menos que se documenten, ¿no? Porque para hablar, como para comer pescado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, usted cierra el primer capítulo denominado Proceso como Pena con 7 propuestas del eje Ferenda. Me llama la atención particularmente uno, donde usted señala de que el Ministerio Público debe tener solo una oportunidad para condenar. Usted conoce la abundante jurisprudencia del sistema interamericano y el sistema no solamente protege los derechos del imputado, sino también protege los derechos de las víctimas, derecho a la verdad, derecho de acceso a la justicia. ¿Cómo compatibilizar esta propuesta en casos, por ejemplo, de graves violaciones de derechos humanos, donde el Ministerio Público solo tuvo una oportunidad para condenar y no se abre una nueva posibilidad, ¿no? Entendemos producto de una nulidad? Mi querido Marcelo, creo que siendo autocríticos no he documentado debidamente esa conclusión que tú señalas con la jurisprudencia histórica de la Corte Suprema del año 2010 al 2015, en donde nuevamente por iniciativa del gran profesor y jurista, además de magistrado intachable, el doctor San Martín Castro, que ha reconocido en más o menos 8 o 10 sentencias la exigencia derivada del non bis in idem y del plazo razonable de que el Estado solamente debe tener una oportunidad para condenar. O sea, esas ideas que pueden aparentemente ser planteamientos personales ya tienen predicamento y asiento en la jurisprudencia de la Corte Suprema, muy menuda, que luego desapareció por los problemas endémicos de la justicia penal. Pero yo creo que una reforma legislativa tiene que incorporar estos hechos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el respeto al derecho al plazo razonable y al non bis in idem y a la proscripción de persecuciones indefinidas o infinitas no concede al Estado el derecho de luego de anulado un juicio se vuelva a resolver. Por ejemplo, un profesor español muy destacado, el doctor Jordi Ferrer, me hacía ver que en España, cuando se declaraba fundada una demanda de amparo, no se ordenaba la repetición del acto, o no había una nulidad procesal como en el Perú. Pero en el Perú, salvo por ejemplo el caso aislado, en plazo razonable, se ordenó el archivo del caso, en el famoso caso Chacón-Málaga. Pero, por ejemplo, debería haber salidas materiales, ¿no? Y no ampararse en nulidades. Pero yo creo que un derecho procesal penal respetuoso de la dignidad de la persona humana, fundado en el respeto a los derechos fundamentales y a las garantías mínimas del debido proceso, tendría que conceder en una reforma futura
el reconocimiento legislativo de lo que nosotros llamamos la necesidad de materializar el derecho al plazo razonable, el derecho a la presunción de inocencia como prescripción de persecuciones indefinidas o infinitas, como también el derecho al no bis in idem, ¿no? Ahora, se suele hacer referencia a las mínimas garantías del proceso, a las debidas garantías. Sin embargo, usted señala que la exigencia convencional en la etapa de investigación es máximas garantías. ¿Qué diferencia las máximas garantías de las mínimas y por qué la Corte hace un especial énfasis en la etapa de investigación? En realidad, ese planteamiento, aunque la Corte Interamericana no lo haya reconocido o no haya citado a las fuentes originales, ya se encuentra en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fines de la década del 80 y la década del 90, y que es ya jurisprudencia consolidada, que establece la necesidad de dotar de mayores garantías y controles jurídicos y epistémicos también, evidentemente, a los actos que se realizan en la etapa de investigación policial, o lo que sería en nuestro derecho positivo, las diligencias preliminares. ¿Y por qué? Porque todas las personas se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y exposición de sus derechos mediante pesquisas ilegales, allanamientos, privaciones de libertad, casos de flagrancia, en las primeras etapas o los primeros actos de una investigación o de un proceso penal. Entonces, la Corte Interamericana lo que establece, sin fundamentarlo en el principio de proporcionalidad como correspondería, reconoce en la fase de investigación o en las primeras etapas del proceso penal, los primeros actos, es indispensable que se dote de las máximas garantías. Y si nosotros somos conscientes, debería ser este tema, que la Corte Interamericana lo ha fijado hace más de 20 años ya, desde el caso Palamara y Ribarre contra Chile hacia adelante, debería establecerse un criterio latinoamericano en donde justamente a nivel de la investigación, siguiendo la corriente interpretativa de la Corte Interamericana, debe haber una investigación con las máximas garantías. Entonces, acá hay que diferenciar un proceso penal con las mínimas garantías, un proceso penal con todas las garantías, como lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional Español, y un proceso penal con las máximas garantías, ¿correcto? Las mínimas es lo elemental, es el piso. Con todas las garantías hace alusión a una referencia más cuantitativa que cualitativa, pero con las máximas garantías se cierra el círculo de manera intensa porque se refiere a cuestiones tanto cualitativas como cuantitativas. Y en reconocimiento a la jurisprudencia de la Corte Interamericana debería discutirse, porque mi gran problema, mi querido Marcelo, es que, como veo, tú has leído el libro, he sido el primero en descubrir, por lo menos acá en el Perú, y uno de los poquísimos en América Latina, en resaltar esta jurisprudencia un poco perdida de la Corte Interamericana respecto a que en la fase de investigación debe haber los actos rodeados de las máximas garantías, ¿no? Entonces yo creo que, ¿cuáles son las consecuencias? Que en el Perú tendría que discutirse justamente aplicando la jurisprudencia uniforme de la Corte Interamericana, y dado que tenemos como fuente del derecho obligatorio en el Perú las sentencias de la Corte Interamericana, además se encuentra no reconocido, la Comisión Interamericana es interpretada y es aplicada a través de su jurisprudencia uniforme, y no hay una sentencia, hay más o menos un cuerpo de 7, 8 sentencias al respecto. Debería discutirse académicamente y judicialmente. ¿Cuál es el problema? Que acá en el Perú hay un total descuido de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, tú vas a Argentina, tú vas a México, tú vas a Colombia y otros países de América Latina, hay mucha sensibilidad sobre los desarrollos de la Corte Interamericana, pero acá en el Perú, por parte de los penalistas y los especialistas en procesal penal, hay un total descuido. Tan es así que algunos jueces prefieren citar sentencias americanas, sentencias del Tribunal Constitucional Español, del Tribunal Supremo Español, cuando debemos consumir lo nuestro, que son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Yo creo que la primera obligación de los especialistas en derecho público, porque no creo que sea una cuestión netamente penal, es revisar, conocer de manera mediana
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo tengo una hijita que está estudiando Derecho y le digo que los mejores tratados del proceso penal los he leído en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a ella le aconsejo y hago extensivo el consejo a los que nos pueden oír o escuchar, ver esta entrevista, que se lea la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nos trae estas sorpresas, ¿no? Ahora, ¿desde cuándo puede ejercitarse el derecho de defensa? Usted señala de que es un concepto errado considerar el derecho de defensa como un derecho procesal, a esperar a que inicie el proceso. Sí, pues no es solamente errado, es un analfabetismo jurídico, ¿no? El derecho de defensa es incluso preventivo. Puede no iniciarse una investigación, puede nunca iniciarse un proceso, pero la persona tiene derecho a defenderse, a preparar y organizar su defensa. Por ejemplo, los temas de compliance, hay casos que nunca llegan a denunciarse al Ministerio Público, pero la persona tiene derecho a defenderse. Una persona puede creer que ha cometido un delito cuando no lo ha hecho y buscar a un abogado y ejerce su derecho de defensa. ¿De qué manera? A preparar y organizar su defensa. Con un diagnóstico errado tal vez, porque consideró punible su comportamiento, pero tiene derecho a defenderse. Ese tema, por ejemplo, no está en discusión en Alemania, en España, en los cenáculos y círculos, por supuesto, de formación profesional adecuada, ¿no? Pero en el Perú me parece un disparate que se considere al derecho de defensa un derecho procesal. Para comenzar, el derecho de defensa es un derecho constitucional, es un derecho fundamental, ¿sí? Y que no se ciñe ni se limita, porque la Constitución no lo limita, al proceso, ¿sí? Y deriva de una manifestación de la dignidad de la persona humana. Y desde que la persona tiene el derecho a preparar y organizar su defensa, no se está limitando por la Constitución, y menos por la Convención Americana de Derechos Humanos, a una determinada fase o que requiera necesariamente una investigación dirigida en contra de una persona. Ahora, en el derecho de defensa, en la investigación, existen dos grandes modelos, ¿no? Uno de participación mínima y uno de participación democrática. ¿Nuestro código qué modelo recoge? La participación democrática. Y esa es una incorporación jurisprudencial que se tiene que reconocer nuevamente al doctor San Martín Castro, porque el derecho a una participación activa, a una intervención adecuada, democrática, es propio de una democracia deliberativa y de un diálogo dialéctico dentro del proceso. O sea, la idea del proceso es una idea de igualdad, de bilateralidad, de diálogo, de discusión, que lamentablemente algunos fiscales consideran que ellos son los dueños y señores, los hacendados de la investigación, y ellos deciden como dioses sobre el contenido de la investigación, ¿no? La investigación, por la jurisprudencia pionera de la Corte Suprema, debido, entre otras cosas más, al doctor San Martín Castro, es un derecho de participar en las etapas primeras del proceso de manera democrática, dialógica e integral. En base a su experiencia en el litigio, ¿en qué casos usted recomienda, y también que nos ven muchos litigantes, plantear una defensa activa que proponga actos de investigación desde un inicio, y en qué casos es mejor mantenerlo inactivo? A ver, ese es un tema de cultura legal, ¿no? Yo cuando escucho a los cultores de la litigación oral hablar de las técnicas de litigación oral, que son muy necesarias e indispensables, yo reconozco su importancia, lo primero que digo, pero ¿por qué no enseñan a lo más importante? No a sobrevivir cuando tenemos una amputación que es llegar al juicio oral, sino a desplegar una defensa activa, razonada, ofreciendo prueba pertinente en la etapa de la investigación. El gran problema en el Perú, en el 98% de abogados litigantes, si no es más, es que los abogados no tienen una cultura de defensa probatoria, sino se esconden y piensan que argumentar, litigar oralmente es la mejor defensa eficaz. No.
Yo creo que le hacen mucho daño los expertos en litigación oral cuando no advierten, cuando no resaltan las falencias de una litigación oral coja, mutilada, parapléjica, si no tiene como parte previa necesaria el despliegue de una defensa probatoria eficaz, exhaustiva, ¿no? Y yo conozco a algunos especialistas en litigación oral que son pésimos abogados, pero pésimos abogados, ¿no? No saben ofrecer prueba. Cuando tú les preguntas, oye, ¿pero por qué no ofreces esta cosa? Sí, doctor. No, mejor en el juicio. Claro, pues, es que tienen que también ser coherentes con lo que enseñan, ¿no? Pero es como ingresar 11 delanteros a jugar con Brasil o con Argentina. Y la defensa y el medio campo, no, pues, tienen que ser equilibrados. Yo, por ejemplo, respeto mucho a los abogados que hacen un trabajo probatorio destacado a nivel de las diligencias preliminares y que en el Perú no superan los 5, que yo conozco, no digo que haya más, pero abogados destacados, conocidos, no más de 5. Todos son grandilocuentes, habladores, dicharacheros, delicioso conversar con ellos, ¿no? Pero un fracaso en el litigio, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca los buscaría porque no son personas que resuelvan el problema de todo litigio en el mundo, que es un litigio probatorio, ¿no? Es lamentable, y tú eres una persona con mucha formación en derecho penal, hay penalistas que creen que todo se soluciona con criterios de imputación objetiva. Oye, hay que presentar una excepción. ¿Cuál es la razón de falta de creación de riesgo permitido o la no realización del riesgo en el resultado? O sea, ¿cómo puede ser posible que a estas alturas haya penalistas que crean que los criterios de imputación objetiva o la dogmática penal sea la panacea para los problemas jurídicos, probatorios del país? Es muy importante conocer, ¿no? Es indispensable, ¿no? Es tu ADN, tu presentación personal, pero toda defensa en cualquier litigio, no solamente penal, necesariamente es probatoria, ¿no? Yo sé que voy a tocar muchas susceptibilidades, mi querido Marcelo, pero es la verdad, es la situación caótica del litigio en el Perú, ¿no? O sea, es más fácil encontrar a Diógenes que encontrar abogados especialistas en litigio probatorio. ¿Sí? Ahora, entrando al tema de la reserva de la investigación, pese a que no está regulado en el código, usted plantea de que la reserva sí está regulada. Me refiero, usted plantea la posibilidad de una nulidad en caso se difunda un acto de investigación o en caso se publique, por ejemplo, una audiencia a través de los medios, Justicia TV, por ejemplo. Usted señala de que se puede solicitar la nulidad pese a que no esté regulado en el código. Sí, y acá hay un tema muy interesante, ¿no? El sistema de nulidades en el Perú lo hemos interpretado de cabeza, mal. Creemos que el sistema de nulidades se debe basar en la ley, pero el sistema de nulidades, como se desarrolla en la doctrina italiana más avanzada, ojo, más avanzada, en la literatura portuguesa, en la literatura brasileña, que tiene aportes decisivos en el desarrollo de las nulidades en nuestro sistema romano-germánico, como también en la mejor doctrina argentina, toda nulidad descansa en la violación a la Constitución, no en una violación a la ley. Y se viola la Constitución cuando violas el principio estructural de toda investigación, que es la reserva. Y el artículo 139, inciso 2 y 3 del Código Procesal Penal, prohíbe la publicación de las diligencias. Prohíbe. Y como lo reconoce la teoría de las nulidades, se trata de unas nulidades implícitas. Toda prohibición, para la teoría de las nulidades, supone una nulidad implícita. Yo diría más explícita que implícita, ¿no? Entonces, si hay una prohibición, ¿cuál es la consecuencia de la prohibición? La nulidad, pues. ¿Sí? Entonces, ojo, mi argumentación no es solo teórica. ¿Cuál es la base para pedir una nulidad? 324.1 del Código Procesal Penal y 139, inciso 2 del Código Procesal Penal. Pero, ¿quiénes son los primeros que violan
la reserva de la investigación, los jueces y fiscales y también los abogados que permitimos que diligencias reservadas estén publicitándose en Justicia TV. ¿Sí? Pero es un tema de literalidad, no hay nada de interpretación, simplemente he resaltado, he incorporado en el discurso, en la reflexión en el libro, normas del Código Procesal Penal olvidadas, ¿no? Y que son el objeto de violación. Por ejemplo, mira, ¿qué tiene en común la doctora Marita Barreto con el ex fiscal José Domingo Pérez? Que son los dos fiscales más grandes violadores sistemáticos de derechos fundamentales en el proceso penal. No torturan, tal vez, no matan, pero ellos han divulgado, han hecho tabla rasa todas las diligencias que estaban a su cargo en diversos procesos, filtrándose a la prensa. Entonces, ¿cómo podemos tener a fiscales violadores sistemáticos de derechos fundamentales? Por supuesto, los caviares, las personas afines a la ideología de estos señores no dicen nada, pero es como tener a Idi Amin cuidando un jardín de niños, ¿sí? O sea, cómo personas que han filtrado diligencias reservadas pueden tener reconocimiento dentro del sistema de justicia y, por supuesto, reconocido por ellos, ¿no? Reconocido y confesado por ellos. Incluso hay un pedido de institución contra uno de los magistrados que he mencionado porque justamente le dio una información, un informe derivado de un proceso de colaboración eficaz que debería haber sido enviada de manera reservada a los medios de comunicación y lo entregó a un periodista. O sea, esto es gravísimo, mi querido Marcelo, porque tenemos que desnudar los vicios del sistema de justicia. ¿Cuál es uno de los principales problemas de legitimidad? De que acá en el Perú todo se filtra. Y ha habido fiscalías especializadas, muchos equipos especiales que tenían como patrón de comportamiento las filtraciones, la violación sistemática a los derechos fundamentales, porque la reserva de la investigación busca proteger la presunción de inocencia, busca proteger el honor y la reputación personal y busca proteger también la intangibilidad de la investigación, ¿no? Sé que lo que estoy diciendo suena muy fuerte o es una herejía, pero hay que decirlo, pues la verdad, ¿no? Además, reconocido por los propios actores, ¿no? Claro, no es un tema menor también considerando las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de casos cócteles, donde se ha evidenciado un actuar ausente de objetividad fiscal, violación al derecho de defensa, debida motivación. O sea, acá se ha creado monstruos porque se los ha dejado crecer, porque se les ha permitido impunemente y en complicidad con muchos malos jueces, porque estos fiscales que le han hecho tanto daño al sistema de justicia han actuado con muchos malos jueces que todavía están en el sistema de justicia, tienen un problema, mi querido Marcelo. ¿Y el problema cuál es? El problema es que ni la cabeza del Ministerio Público ha puesto un límite, la Fiscalía de la Nación, ni tampoco la Corte Suprema. Hace algunos años, 2018-2019, en Argentina se comenzó a divulgar escuchas telefónicas derivadas de investigaciones en curso de ex funcionarios que se encontraban privados de su libertad y que pertenecían al gobierno de los Kirchner y que eran grabados cuando llamaban desde la cárcel, utilizando los teléfonos públicos, a determinados números privados. Hubo una difusión masiva de estos diálogos en la prensa e intervino la Corte Suprema de Justicia, pidió investigación y castigo a los responsables. ¿Cómo solucionó el problema? Con un comunicado. Nunca más aparecieron las escuchas telefónicas en Argentina de los famosos audios carcelarios. Y acá en el Perú, la Corte Suprema, cuando se difundieron los audios del caso Cuellos Blancos, cuando se difunde información reservada del proceso, ¿sale a protestar? ¿Sale en comunicados enérgicos? No. Este es un problema de que, como está más abajo, yo no intervengo. No, tiene que haber comunicados institucionales y tiene que reservarse la investigación de interferencias de terceros. ¿Por qué?
Porque los fiscales en el mundo, cuando filtran información, no lo hacen por congraciarse únicamente con el periodista, no, los fiscales son muy avanzados, muy astutos. Lo que quieren hacer es crear imágenes de culpabilidad de las personas. Y en la creación de imagen de culpabilidad tienen el caso ganado, porque cuando llega el proceso a un juez con un imputado que es lapidado mediáticamente, el juez que va a dictar si se solicita una medida cautelar. Pues hay que dar fundada, ¿no? Entonces son temas que hay que denunciarlos y ser conscientes que es una agenda pendiente dentro del sistema de justicia, porque no podemos tener malos magistrados que violan sistemáticamente los derechos fundamentales, porque, ojo, el Perú es el único país en América Latina y en el mundo que yo conozco que violadores sistemáticos de los derechos humanos siguen ejerciendo la magistratura y se mantienen en el cargo. Algunos ya han sido separados, pero todavía esa tarea de depuración está pendiente, porque, repito, son violadores sistemáticos de derechos fundamentales, ¿sí? Usted plantea una tutela integral de la reserva y el secreto de la investigación. ¿Cómo materializarlo? A través de respuestas integrales, respuestas disciplinarias, respuestas penales y respuestas constitucionales. Disciplinarias, ¿de qué manera? Tiene que acabarse la impunidad y la filtración. Y yo creo que tiene que crearse un tipo objetivo desde el punto de vista del derecho disciplinario que castigue en términos de responsabilidad objetiva la filtración, incluso culposa, de información a la prensa, ¿sí? Está permitido la creación de tipos puramente objetivos en temas disciplinarios. Hay una discusión, pero la tendencia mayoritaria, y sobre todo que ha sido zanjada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es posible. Nosotros tenemos que castigar, sancionar ejemplarmente a los que violan los derechos fundamentales, que tanto daño lo han hecho al sistema. Ojo, esta no es una opinión personal. Tú conversas con un profesor mínimamente formado de España, de Italia, de Argentina, Colombia, de Brasil, que conoce el proceso penal peruano, te va a decir lo mismo. Y acá en el Perú hablamos bajito, pues, ¿sí? Parte de la hipocresía y parte también de la falta de energía para denunciar estos hechos, ¿no? Hay que ser honestos. El libro que se escribe y que tú citas, que es La Reserva y el Secreto de la Investigación, nace también de una experiencia personal trágica, ¿no? Cuando a mí me vulneraron mis derechos fundamentales a través de una investigación secreta, se filtró toda la información y se me presentó como culpable, ¿no? No es una autobiografía el libro, pero sí es un trabajo académico lo más serio posible, en donde cito información, literatura portuguesa, italiana, española y la jurisprudencia de la Corte Interamericana que respalda mis aseveraciones, ¿no? Y a partir de la literatura leída y sobre todo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo he podido identificar que en el Perú existen violadores sistemáticos de los derechos fundamentales, básicamente del secreto de la investigación, la reserva de la investigación, y que lo personifican los fiscales más famosos, ¿sí? Y es doloroso, mi querido Marcelo, ¿no?, tener en el sistema de justicia violadores seriales de los derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué hacen sentados ahí? ¿No? Es como tener a Pinochet dictando clases sobre teoría de la Constitución o sobre derechos fundamentales, ¿no? ¿Sí? Considerando todas estas vulneraciones que menciona la reserva de la investigación y también las inconstitucionales investigaciones secretas que se dan, ¿cree que en el Perú, pese a que existe una absolución,
una persona pueda quedar con la reputación destruida y qué hacer de manera posterior una vez que ya se produce este daño. ¿Qué recomienda? ¿Hay una vía legal, una demanda? Y acá cerca nomás, en un país vecino, en Colombia, tenemos el Consejo de Estado que impone reparaciones e indemnizaciones muy altas por violación a los derechos fundamentales, que creo en Colombia consume el 2 o 3% del presupuesto anual de la República. O sea, lo que falta nuevamente es una cultura legal, y la cultura legal de operativizar y concretar justamente un sistema de reparaciones integral, ¿no? Ahora, para cerrar con la última parte del libro sobre el principio de publicidad procesal, ¿cuáles son los límites, cuáles son las excepciones? Y este principio nace para poder controlar el poder, ¿no? Pero ¿no cree que hoy en día, por lo que nació este principio, se ha convertido en espectáculo? Los juicios orales en Justicia TV. Yo creo que en el mundo la justicia penal es una justicia sobreexpuesta, una justicia peligrosa y una justicia que incluso por el respeto al principio de publicidad puede erosionar las garantías mínimas del debido proceso, ¿no? Por ejemplo, puede generar juicios paralelos que tiene que responder a través de transferencias de competencia, etcétera, o también tiene que haber una publicidad limitada y controlada por los mismos operadores de justicia para evitar justamente la configuración de juicios paralelos de culpabilidad, ¿no? El gran reto de la publicidad en el Perú, en el juicio oral, ¿no? Porque todo lo demás es ilegítimo, es ilegal, debería ser interpretado armoniosamente en función al principio de presunción de inocencia y la provisión de juicios paralelos inconstitucionales. ¿Y en los países donde no se televisan los juicios, que son muchos, se vulnera el principio de publicidad? No, es que televisación no es igual que publicidad. La publicidad es física o virtual. Y yo creo que la exageración, la patología es en la publicidad virtual. ¿Sí? Una exageración. Y tiene que haber controles, tiene que haber regulaciones. Porque todo principio constitucional, como el principio de publicidad procesal, que es un principio procesal, sectorial, tiene que estar regulado legalmente de manera escrupulosa, ¿no? Finalmente, doctor, hoy vemos que cada vez los procesos se hacen públicos a través de portales, redes sociales, medios de comunicación en general. Usted, como abogado litigante, ¿cuándo recomienda someterse a esta exposición mediática, ir a tal noticiero, tal programa, a hacer una defensa mediática del caso, y cuándo es que no corresponde hacerlo y más bien esto podría perjudicar al propio cliente y la propia estrategia legal? Yo creo que depende más de las personalidades de los abogados, ¿no? Yo no conozco ningún abogado serio en el mundo que despliegue una defensa mediática. Yo conozco muchos abogados acá en el Perú que parte de su oferta profesional es, en su página web, despliegue de defensa mediática. Yo creo que es una teatralización del sistema de justicia penal, constitucional, ¿no? Un abogado tiene que estar en su gabinete, en su oficina, trabajando, ¿no? O en los juzgados o en las diligencias a nivel de la fiscalía, pero no puede estar apareciendo en los medios todos los días, ¿no? Ya forma parte de la televisación de la justicia y del folclore de cada uno, pero yo considero, por ejemplo, mira, los juicios políticos a los presidentes americanos. ¿Tú recuerdas quién defendió a Richard Nixon, a Bill Clinton? ¿Recuerdas? ¿Te has preguntado por qué los abogados no aparecen en los medios? ¿No? Porque yo conozco a muchos abogados importantes fuera del país y la discreción es parte de su trabajo profesional. No aparecer de manera consuetudinaria en los procesos penales de contenido mediático, moderados. Ahí están los comunicados de prensa también, ¿no? ¿Sí? Pero tiene que ver más con los perfiles personales que con la necesidad, ¿no? ¿Sí? Es mi opinión, por supuesto, y sujeta a miles de críticas, ¿no?
Bueno, amigos de Alerta Informativa, damos por concluida esta entrevista. Si tienen algún comentario, déjenlo ahí en la caja de comentarios. Los invitamos a que puedan compartir esta entrevista a través de las distintas redes sociales. Nos despedimos, doctor de la Cámara. Hasta luego, gracias.